socio para el crecimiento dentro de todo este contexto del viaje que se hizo a Washington, y hemos derivado hacia una visión de nación del Salvador, y dentro de ello hablábamos, Alberto, todo este concepto logístico de un 2030, ahora logístico para El Salvador, y cómo CEPA engrana aquí con sus puertos, con sus aeropuertos, con el ferrocarril, y cómo la ley de socios público-privados se vuelve algo muy importante para el país. Y además nos puedes contar qué fue lo que pasó esta semana ya con el inicio de la concesión del puerto de la Unión, ¿verdad? Bueno, con la transformación del Aeropuerto Internacional de El Salvador es uno precisamente de los ejes de este cambio. Está muy avanzado ya. Se han licitado la mayor parte ya de los proyectos para la rehabilitación y modernización. Está muy avanzado el plan maestro y vamos a estructurar el asocio público-privado para financiar la ampliación del aeropuerto, y eso se va a dar de septiembre en adelante, de tal manera que en la segunda mitad del año próximo se inicia ya la ampliación propiamente dicha. En lo que se refiere al tren, también otro sector. Solo para entender ahí, en septiembre se inicia el proceso de licitación y entonces ya esto va a concluir. Vamos a estructurar el asocio de tal manera que podamos, a través de una banca de inversión, podamos precisamente organizar el asocio, y luego vendría la licitación propiamente dicha, que habría que ver en la línea de tiempo. Creo que sería ya el primer trimestre del año próximo. La idea es intentar ver si para abril-mayo puede haber ya un ganador, y que en la segunda mitad del 2014 se inicie la ampliación, ya con la nueva empresa operadora especializada de aeropuertos que gestionará, que gerenciará el aeropuerto internacional, que es una empresa internacional que compite a nivel internacional. Está avanzado también el proceso en el sistema ferroviario, en el sentido de que estamos casi listos para hacerle una presentación al Banco Centroamericano y lograr, ojalá, una cooperación técnica no reembolsable para el estudio de viabilidad técnica, de prefactibilidad técnica y financiera. Este sería un segundo gran proyecto que, si los números dan, se financiaría también por la vía del asocio, no del Estado, ¿verdad? Y el otro tema es precisamente la concesión del Puerto de la Unión, donde el día martes tuvimos ya el inicio del proceso de precalificación, que durará 2 meses y medio, tal vez 3, y que a partir de ahí ojalá tengamos ya las empresas calificadas, ¿verdad?, que habrán expresado que reúnen las condiciones y que habrán confirmado su decisión de ir ya al proceso licitatorio en adelante. Entonces, la concesión del Puerto de la Unión, que esperamos pueda estar concluida antes de que concluya esta administración, va a ser muy importante, porque permitiría precisamente detonar la actividad económica, las inversiones, no solamente en el puerto, en las zonas extraportuarias, pero también en la zona oriental de El Salvador, ¿verdad? Este es un tercer aspecto. Y el otro aspecto vinculado a los puertos y al aeropuerto son las zonas extraportuarias, es decir, toda la tierra alrededor del aeropuerto y de los puertos, ¿verdad?, que son lugares estratégicos para jalar inversión, impulsar el clúster de servicios aeronáuticos, donde Aeroman es ya un ancla, y hacerlo pues en las zonas extraportuarias del aeropuerto. Y lo mismo cuando se concesione el puerto, vamos a ver ahí inversiones logísticas, de bodegas, distribuidoras, de industrias que van a crear mayor valor agregado, etcétera. Es decir, cómo la creación de esta plataforma de servicios logísticos y de transporte multimodal, en mi opinión, es aquello que le va a permitir en gran parte a la economía volverse más competitiva,
reduciendo tiempo, reduciendo costos, jalando inversiones, ofreciendo oportunidades, y creo que va a ser entonces uno de los ejes, uno de los motores de la nueva economía del siglo XXI para El Salvador. Carlos, cuando uno escucha a Alberto, uno dice totalmente de acuerdo, ¿verdad? O sea, por ahí va vamos a ponerle más o menos lo que cada quien quiera, pero por ahí debería de ser. Ahora, cuando uno llega a la ley de asocios público-privados y uno dice, bueno, uno de los elementos fundamentales para que esto se pueda dar es que esta ley sea funcional, ¿cómo te parece a ti? O sea, ¿qué reformas habría que hacerle a eso? Ok, para que todo lo que Alberto ha mencionado funcione, creo que es imperante, indispensable. Si bien es cierto, ya tenemos una ley de asociación público-privada, pero debemos de modificarla. Acuérdense que esta ley nos va a servir, va a ser una herramienta importantísima para salir al contexto mundial y debemos de ser competitivos. Debemos de tener una ley que compita a nivel regional para tener éxito en estos asocios público-privados. Y en ese sentido creo que el presidente ha manifestado su apoyo a modificarla para mejorar esta ley. Creo que debemos de quitar cualquier sesgo ideológico, político y ver con función de país el tener una ley que realmente nos sirva para poder competir en el contexto mundial, ¿verdad? Hay temas que son temas de competitividad para realmente que esta ley sea un instrumento para atraer inversionistas y no que sea una ley solo por llenar un requisito y que finalmente no funcione. Creo que es indispensable tener esa herramienta, digamos, en el contexto competitivo regional para que realmente esta funcione. Creo que hay 3 puntos en la ley que deben de modificarse para que esta funcione, y una es tratar de ver cómo se puede ir una tan sola vez a la Asamblea Legislativa dentro del marco legal para darle la agilidad que esto requiere. Segundo, el tema de la institucionalidad, buscar esa eficiencia institucional, ya habiendo una área de asocios públicos privados en Proesa, darle a esta la jerarquía a través de la ley y no crear una nueva institución, ¿verdad? Eso trae costos adicionales, los cuales de alguna u otra manera, haciendo las reformas de ley de Proesa, se pueden manejar. Y tercero, creo yo que hay temas importantes, particularmente que debemos de tener un poco de apertura. El hecho de excluir grandes temas como es el agua en general, creo que es un tema, es un error, porque si al final lo que queremos proteger es el tema de la distribución del agua potable, pues digámoslo claramente, pero no así con el tema del tratamiento de las aguas negras, por ejemplo, que dicho sea de paso, dentro de las inversiones o de las posibles inversiones en la zona costera marina, uno de los grandes retos es precisamente el tratamiento de las aguas. Y en ese sentido yo creo que excluir de tajo un gran segmento como es todas las generalidades del agua, creo que es un error. Entonces yo creo que tenemos que tener ese cuidado. Esos 3, para decirte, son creo que los más importantes. Debemos de tener una ley muy competitiva que realmente reúna las condiciones para atraer los inversionistas, ¿verdad? Eso creo que es primordial. Pero también entender que solo a través del crecimiento sostenible del sector privado realmente va a haber un crecimiento sostenible en este país. Y por ende es tan importante dentro del marco del asocio para el crecimiento y hemos venido trabajando en una serie de leyes y una de ellas es la asocio público-privada. Ya tenemos la aprobación de la ley de reformas a las zonas francas, que también creo que da estabilidad a ese sector. Hay otras leyes importantísimas como es la ley de agilización de trámites de construcción que está ahorita en la Asamblea, que esperamos que el próximo lunes salga un dictamen favorable y que pueda ser aprobada. Esto también traerá grandes beneficios. Y hay otra serie de leyes que van, digamos, creando un andamiaje importante para que pueda en el futuro haber un crecimiento económico importante. Yo creo que cuando hablamos de los asocios públicos privados y la importancia de la infraestructura en la cosa pública, no debemos de perder de vista de que si nosotros a través de una buena ley dejamos que los privados puedan hacer esas inversiones que mucho le cuestan al Estado y que muchas veces el Estado no tiene la capacidad de endeudarse o de hacerlas, nos libera la caja de Hacienda para hacer inversiones más estratégicas en temas más sociales, como son educación, como son salud, como es seguridad. Al final lo que estamos logrando a través de un asocio público-privado y una buena ley es darle la oportunidad, la ventana al país
para que pueda concentrarse principalmente en esos temas y dejarle al sector privado, bajo reglas del juego claro, que han funcionado en otros países y podemos verlo, esas inversiones en infraestructura que son tan importantes para el crecimiento del país de una manera sostenible, nuestros puertos, nuestros aeropuertos, y eso tiene que ir acompañado de un tema bien importante. De nada nos sirve tener excelentes puertos, excelentes aeropuertos, si tenemos problemas en nuestras fronteras para pasar bienes de un país al otro. De este viaje a Washington, yo aprendí una cosa muy importante. Tuvimos una reunión con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, con el presidente Moreno, y él nos dijo claramente que cada vez más, no solo la cooperación, sino que también los préstamos tienen que ir con un carácter regional, y que ellos quieren ver a Centroamérica como una región, como un mercado de 40 millones de habitantes y no como un mercado de 5, 6, 14 millones, ¿verdad? ¿Eso qué indica? De que el tema de hacer esas inversiones estratégicas en puertos, aeropuertos, debe ir acompañado de realmente una integración centroamericana que comience por, digamos, la libertad de movilidad, no solo de las personas, sino que también de los bienes, obviamente con todas las preocupaciones que existen, el tema de narcotráfico, etcétera, pero debemos de romper ese reto. El tema de que poco a poco el BID, dentro de sus políticas, los nuevos créditos en infraestructura tienen que tener una sintonía o un sentir que sea una inversión que tenga un sentido regional, tanto a nivel energético, a nivel de carreteras, a nivel de puertos. Esa va a ser la tendencia, ¿verdad? Y entonces yo creo que es bien importante que entendamos eso y que vayamos rompiendo, digamos, esas barreras, porque eso es lo que son. Cuando nosotros vemos que mover una mercadería de Roma a Ámsterdam, que son 1.700 kilómetros, les toma 17, 18 horas, sin fronteras físicas, ni tampoco barreras aduanales, y para mover una mercadería de Guatemala a Panamá tarda más de 3 días, donde es menos distancia, entonces ahí vemos cómo nos quedamos lejos del resto del mundo en temas competitivos, ¿verdad? Y yo creo que ese es el reto que tenemos, que con una buena infraestructura, ese es el siguiente reto que tenemos. Definitivamente, a mí me impresiona cómo Estados Unidos está tan enfocado en el asocio para el crecimiento, tan comprometido con el asocio del crecimiento de El Salvador, ¿verdad? Cómo ha enfocado todas sus energías, todas sus agencias del gobierno de Estados Unidos y de la embajada de AID y todo aquí. Y nosotros en El Salvador no podemos ponernos de acuerdo en esas cosas fundamentales, ¿verdad? Como el tema aduanero, ¿verdad? Que además viene con el acuerdo comercial con Europa, que gracias a Dios pues ya se ratificó aquí en El Salvador esta semana recién pasada. Así que yo creo que todo eso pues puede ir abonando en la misma dirección, pero tenemos que trabajar juntos en esos pasos que nos permitan ser mucho más eficientes. En un momento regresamos contigo, Carlos Federico, para que podamos ir amarrando estas ideas que creo que son fundamentales para el futuro del país a 20, a 30 años plazo, ¿verdad? En un momento estamos de nuevo con 361 grados.